Buenas tardes. Todo preparado para la coronación de Jerome Powell como hombre fuerte de los mercados el 3 de febrero de 2018. Donald Trump ha convertido la designación del nuevo presidente de la Reserva Federal en un capítulo final de El Aprendiz, el show televisivo de la CNBC que allá por el año 2004 catapultó a la fama como severo jurado al que ahora es presidente de los Estados Unidos. No sabemos si Powell, ante tantas felicitaciones, parabienes y adhesiones inquebrantables, es consciente de lo que le espera. Se pone al mando de la nave de la economía mundial en el momento de comenzar el despegue de la misma y será el encargado de ver si este invento llamado expansión cuantitativa ha funcionado o es solo un espejismo de los deseos de los gobernantes y banqueros centrales del mundo. Dado que la política monetaria es la primera y mejor línea de defensa contra una recesión, una tarea urgente para el nuevo presidente es desarrollar un mejor enfoque. Afortunadamente existen buenas ideas y solo se puede esperar que Powell se mueva rápidamente para crear un comité y estudiar las soluciones a largo plazo. De lo contrario, Powell puede pasar a la historia como el gobernador que metió a la economía mundial en una nueva recesión. El mercado de bonos y su curva de tipos aplanada está enviando una advertencia a la Reserva Federal justo cuando Jerome Powell se prepara para asumir el cargo. El nuevo presidente de la Fed tiene que ser imaginativo en las soluciones si no quiere acabar siendo como el barón de Munchausen, ese personaje de la literatura del siglo XVIII en el que parecen inspirarse todos los banqueros centrales y su política monetaria al intentar salir de una ciénaga por sí mismos tirándose de su propia coleta. En Radio Intereconomía, Mercado de Divisas. La actualidad del mercado financiero más grande del mundo, explicada por los mejores expertos. Presentado por Judith García y Raúl Castillo. El índice dólar se mantiene por el entorno a las 95 unidades y se aprecia menos de lo que debiera, a pesar de que los datos macroeconómicos conocidos la semana pasada le son favorables, como las nóminas no agrícolas. ¿Podrá el nuevo gobernador de la Reserva Federal mantener la promesa de 3 subidas de tipos en 2018? El debate está encima de la mesa después de ver cómo las yields de los bonos americanos a 2 años suben mientras los rendimientos de las treasuries a 10 caen, lo que puede provocar primero el famoso aplanamiento de la curva de tipos y después una curva invertida, señal inequívoca para advertirnos que entraríamos en una nueva recesión, según los expertos macroeconómicos. De hecho, a pesar de estar cara la renta variable, los inversores prefieren las acciones en lugar de bonos, como explica Russ Kosterich, antiguo jefe de estrategia global de BlackRock. De hecho, el mercado de acciones no está barato, pero es más barato que los bonos y parece que este va a ser el caso por muchos años. Y si vemos lo que ha cambiado en el último año o dos, es que las compañías presentan resultados como cuando no había recesión. La economía se ha estabilizado y en muchas cosas que preocupaban a los inversores en los últimos 5 o 6 años en Europa y en China han caído en los rankings en términos de su lista de preocupaciones. ¿Pero qué alternativas tiene Powell para estabilizar la economía y el dólar sin tocar los tipos de interés? Raúl Castillo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Judith. Pues Janet Yellen insiste en decirle a su sucesor que no se preocupe, que la Fed tiene todo bajo control porque puede recurrir a instrumentos alternativos, medidas que son vistas en muchos casos como humo por parte de algunos economistas. La primera y menos imaginativa es seguir con el quantitative easing, que implica que la Fed emita deuda a corto plazo para comprar deuda pública a largo plazo. Pero eso ya dijimos al principio del programa que era como la historia del barón de Munchausen, que intentaba salir de una ciénaga profunda tirándose de su propia coleta. La segunda posibilidad que tiene Powell a su mano es el famoso helicóptero de dinero, mediante el cual la Fed imprime dinero y lo reparte directamente sin pasar por el sistema bancario, pero esto también es considerado como humo por parte de los expertos. La Fed no tiene autoridad legal ni mandato político para ejecutar la política fiscal. Si trata de hacerlo, corre el riesgo de perder su independencia para siempre. Y la tercera y última vía que tendría sería subir su objetivo de inflación al 3% en lugar del 2%. Pero esto sería problemático también, sobre todo porque incumpliría una promesa de décadas de mantener la inflación en torno al 2%. Además, una mayor inflación induciría una mayor indexación de salarios y precios, lo que en última instancia socavaría la efectividad de la política monetaria. Otros más radicales apuestan por los tipos de interés negativos, algo que no está muy bien visto en la cultura financiera de Estados Unidos. Es el caso del economista Kenneth Rogoff, profesor de la Universidad de Economía de la Universidad de Harvard. Los tipos de interés crecerán desde el 1 al 2% en los próximos 2 años, y si tenemos una nueva recesión, ¿qué vamos a hacer? Ahora mismo solo hay unos pocos países que hayan metido la punta del pie en los tipos de interés negativos, que son Suiza, Suecia, también el Banco Central Europeo y Japón, y los resultados han sido mixtos.
Ha funcionado bien en Suecia y en Suiza. En Japón no ha funcionado muy bien y en Europa Central ni bien ni mal. Pero hay que recordar que no estaban preparados para ello. El dólar que no se aprecia tanto como lo esperado tras los buenos datos de nóminas no agrícolas y la libra que se muestra errática también tras la primera subida de tipos del Banco de Inglaterra en 10 años que sitúa en el 0,5 el precio del dinero. Miriam Puelles. Así es la primera subida de tasas del Banco de Inglaterra de los 0,25 puntos hasta los 0,50. Primera en una década que sorprendió a los mercados, provocando la semana pasada el desplome de la libra frente al dólar desde los 1,3300 hasta los 1,342. Más de 260 pips de caída que desafían las ideas sobre política monetaria convencionales que dicen que la subida de tipos provoca una apreciación de la divisa del país en cuestión. El precio del cable se recupera ahora con un movimiento cercano al 0,618 del retroceso del Fibonacci y a la media simple de 50 sesiones en la zona de los 1,3150, donde han vuelto a aparecer ventas para la libra frente al dólar. Y aparte de lo técnico que ven los mercados tras el discurso de Carney que hace perder impulso a la libra. Parece que la sombra de la política es alargada. La ministra de Cooperación Internacional, Priti Patel, ha sido obligada a volver de un viaje de Israel donde habría llegado a acuerdos no autorizados por el Consejo de Ministros y puede ser cesada en las próximas horas, lo que ha provocado la caída de la divisa británica. Además, el Brexit apuntala esta reacción de los mercados contra la libra. La economía británica se enfrenta a desafíos que no justifican la subida de tipos. Por ejemplo, que los consumidores sufren la contracción de los salarios reales, lo que daña su poder adquisitivo, y que las empresas han paralizado sus planes de inversión en el Reino Unido, por miedo a perder su acceso al mercado único después de dejar la Unión Europea. El propio gobernador del BOE, Mark Carney, reconoce el impacto que tendrá el Brexit en los ingresos de los hogares británicos. Con la elevada inflación, sin visos de desaparecer, y con la economía creciendo a unas tasas por encima de su límite de velocidad, es improbable que la inflación retome el objetivo del 2% sin algunas subidas de tipos de interés. Por supuesto, estos no son tiempos normales. El Brexit redefinirá la relación del Reino Unido con nuestro mayor socio comercial e inversor y tendrá consecuencias en los movimientos de bienes y servicios, ciudadanos y capitales, así como en los ingresos reales de los hogares británicos. Y buenos datos para los brokers de Forex en Estados Unidos. Según los datos dados a conocer por la Commodity Future Trading Commission, los depósitos de traders minoristas de divisas han crecido durante septiembre. Los fondos mantenidos en los brokers de Forex registrados en los Estados Unidos alcanzaron 531,9 millones de dólares en septiembre de este año, lo que representa un 2% más que los 521 reportados en el mes de agosto. Pero, ¿qué empresa encabeza este ranking, Raúl? La firma Gain Capital se mantuvo como líder en términos de participación de mercado con una cuota de mercado del 49%. Oanda también consolidó su posición como la segunda más grande en los Estados Unidos con un 32% de mercado del brokeraje minorista, mientras Cameri Trade e Interactive Brokers son tercero y cuarto con una cuota de mercado del 11% y el 7% respectivamente. El director para Asia y Pacífico de Gain Capital, Sean Bernstein, se felicitaba así por los resultados. No puedo hablar de los resultados de otros brokers o cómo ellos reflejan sus niveles de inteligencia, sus niveles de madurez y sus niveles de estabilidad emocional en su capacidad de trading. Realmente no puedo hablar de ello, pero estoy muy orgulloso de nuestro equipo y encantado con sus resultados aquí. Y la declaración de ayer sobre tipos de interés generalmente optimista del Banco de la Reserva de Australia estuvo acompañada de una advertencia. El bajo consumo de los hogares podría alterar los planes. Miriam, cuéntanos. La Reserva del Banco de Australia mantiene sin cambios los tipos en el 1,5% días después de que las ventas minoristas registraran su cifra trimestral más débil en 7 años, lo que refleja un lento crecimiento de los salarios. Este es el círculo vicioso que el Banco Central necesita para romper. La deuda de los hogares está en una cifra récord, el 194% de los ingresos de los hogares, el crecimiento de los salarios, los mínimos vistos por última vez en la recesión de Australia de 1991, y las empresas no se atreven a subir los precios por miedo a la caída de las ventas. Los australianos parecen cada vez más tímidos a la hora de gastar, presos ellos en la burbuja especulativa del mercado inmobiliario, como
explica Philip White, el CEO de QBE, que es una empresa dedicada al préstamo hipotecario y los seguros, que anima a seguir con las bajadas de tipos. Los tipos de interés llevan mucho tiempo bajos y el último recorte de tipos de 25 puntos básicos se hizo en el 2016. Antes vimos que el crecimiento de los préstamos de los inversores había disminuido significativamente en respuesta a algunas de las medidas reglamentarias que se habían llevado a cabo, pero definitivamente se contrarrestó con las tasas de interés de reducción de 50 puntos básicos, lo que permitió a los inversores volver al mercado. Pues hablaremos a lo largo de este programa de Powell, de su complicado estreno en la Fed, de la libra y sus caídas tras el anuncio de subidas de tipos en Inglaterra, del euro y de los brokers de divisas con más clientes en Estados Unidos. Pero ahora lo que toca ver, como todos los miércoles hasta ahora, son las cotizaciones en tiempo real de los distintos pares de divisas antes de que abra Wall Street. Divisas en tiempo real. Y comenzamos mirando la relación euro-dólar. Vemos como en estos momentos cae un 0,08%. Se compra en 1,1591, se vende en 1,1591. En el acumulado del año vemos una revalorización del 10,31%. La libra frente al dólar norteamericano cae hasta ahora un 0,53%. Se compra en 1,3102, se vende en 1,3109 y en el acumulado del año avanza un 6,19%. Miramos ya al dólar frente al yen japonés. En estos momentos, caídas de un cuarto de punto, 0,24% arriba. Se compra en las 113,47 unidades, se vende en las 113,47. En el acumulado del año vemos caídas del 2,81%. Y el dólar frente al franco suizo avanza hasta ahora un 0,16%. Se compran 0,9999, se venden 0,9998 y en el acumulado del año retrocede un 1,68%. Miramos ya al dólar frente al dólar canadiense, cayendo en estos momentos un 0,29%. Se compra en 1,2726, se vende en 1,2725. En el acumulado del año vemos caídas superiores a los 5 puntos porcentuales, 5,20% abajo. El dólar australiano frente al dólar norteamericano avanza hasta ahora un 0,29%. Se compran 0,7677, se venden 0,7676 y en el acumulado del año avanza un 6,95%. Momento ya para el dólar frente al yuan. En estos momentos caídas del 0,21%. Se compra en 6,6248, se vende en 6,6238 y en lo que va de año vemos retrocesos del 4,60%. El dólar frente a la moneda de Singapur cae hasta ahora un 0,08%. Se compra en 1,3620, se vende en 1,3620 y en el acumulado del año cae un 5,77%. Momento para el dólar de Nueva Zelanda frente al dólar, el kiwi contra el greenback. En estos momentos subidas de un cuarto de punto porcentual en tiempo real. Se compra en 0,6929, se vende en 0,6928 y en lo que va de año vemos subidas del 0,51%. Y el euro frente a la libra a esta hora avanza un 0,46%. Se compran 0,8848, se venden 0,8846 y en el acumulado del año avanza un 4%. Atención al euro-yen, caídas del 0,28% en tiempo real. Se compra en las 131,58, se vende en las 131,57. En lo que va de año vemos subidas del 7,14%. Y el euro frente al franco suizo avanza hasta ahora un 0,09%. Se compra en 1,1591, se vende en 1,1590 y en el acumulado del año avanza un 8,41%. Momento para la moneda única contra el luni. En estos momentos, caídas del 0,37. Se compra en 1,4752, se vende en 1,4750 y en lo que va de año vemos avances del 4,52. Y ahora vamos con el euro, la moneda comunitaria frente al dólar australiano. Se cae hasta ahora un 0,39%, se compra en 1,5098, se vende en 1,5096 y en el acumulado del año avanza un 3,89%. Miramos ya a la moneda única frente al dólar neozelandés, caídas del 0,35%, se compra en 1,6729, se vende en 1,6727. En lo que llevamos de año vemos subidas del 10,39%. Y por último, la libra frente al yen japonés retrocede a estas horas un 0,74%, se compra en 148,71, se vende en 148,69 y en el acumulado del año avanza un 3,37%.
Sentimiento de mercado, el análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Forex. eBroker, el broker español especialista en derivados, te ofrece esta sección. Y vamos ya como todos los miércoles con los consejos y las claves para entender la inversión en el mercado de divisas de eBroker. Raúl Álvaro, experto en divisas de eBroker. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Judith. Hoy te preguntamos por el nuevo presidente de la Reserva Federal y las medidas que debe tomar para no encallar la recuperación económica. Hemos visto que el dólar no se apreciaba la semana pasada de manera proporcional a pesar de todas las noticias favorables que salían para el billete verde, y otra vez vemos crecer la yield de los bonos del Tesoro a corto plazo y bajar la del bono a 10 años con el aplanamiento de la curva de tipos. ¿Qué debe tocar, o mejor dicho, no tocar Powell para evitar una nueva recesión? Bueno, pues a ver, yo creo que la elección de Powell pues debería ofrecer, o por lo menos así se observa, continuidad en las políticas que está implementando la Fed, incluso quizá también sea más dovish versus pues otros posibles candidatos también como era Taylor, que eran digamos menos convencionales, sobre todo para el momento en el que estamos. Y entonces yo creo que también para valorar a Powell, la debilidad principal que apuntan sus detractores es que también carece el peso académico que tiene Yellen o tenía Bernanke, que bueno, es más, si no recuerdo, es abogado, no economista, por lo que su opinión o sus decisiones pueden ser más discutidas por otros miembros de la Fed, sobre todo si no hay consenso, se enfrentan a decisiones delicadas ante un evento económico pues que pueda ser imprevisto, como ha pasado pues anteriormente, ¿no? Y en cuanto a las medidas que puede tomar, pues se habla de menor regulación financiera, que quizá Yellen en este sentido ha sido más restrictiva, y esto pues sería un arma de doble filo que puede provocar que, por ejemplo, los bancos pues fortalezcan su posición y que sea un sector que tire de la economía, pero por el lado negativo eso mismo fue uno de los catalizadores del colapso y la crisis subprime. Entonces, bueno, veremos a ver cómo termina actuando. Sí, según el servicio de estudios de Morgan Stanley, esta semana el impulso para el dólar ha disminuido y ahora creen que el dólar index está llegando a su techo. ¿Compartes esta visión? Bueno, en cuanto al dólar index, yo mirándolo creo que todavía tiene recorrido, por lo menos desde un punto de vista técnico. Está haciendo una figura de vuelta, que es un hombro cabeza hombro inverso, que nos está dibujando, y nos muestra un potencial que puede alcanzar pues perfectamente los 96, 97 puntos. Entonces, bueno, todavía creo que un poco de recorrido puede tener. Sí, hola, Raúl. Sí. Pues hablar un poco del estudio este de JP Morgan, de Morgan Stanley, perdón, que el banco de inversión se declara comprador el euro contra el luni y del euro contra el franco suizo y augura debilidad para las divisas vinculadas a materias primas en 2018 como el AUSI, el dólar canadiense y el kiwi. ¿Cómo veis desde el punto de vista técnico los dos pares comentados anteriormente y si crees que en 2018 será un mal año para estas divisas? El AUSI ya está dando signos, ¿no?, de fatiga estas últimas semanas. Sí, bueno, yo creo que todos los research que se hacen anuales, siempre dudo de ellos, sobre todo porque vimos el año pasado las previsiones de Goldman Sachs, que situaba el eurodólar en 0,95 en esta época del año. Entonces, bueno, siempre dudo bastante, ¿no? Pero bueno, en cuanto dice Morgan Stanley sobre el euro, pues yo creo que seguirá presentándose respecto al euro buenos datos en la macro en la eurozona. La duda es la inflación y si Draghi pues amplía su programa de compras hasta diciembre, que yo creo que es muy probable, y ver también si la incertidumbre política se empieza a afectar y eso puede hacer la divisa, aunque no sea quizás que ocurra algo que ocurra a corto plazo. Y luego las materias divisas, las divisas ligadas a las materias primas, pues sí, llevan mostrando bastante debilidad, pero yo creo que primero ha sido por la fortaleza del dólar estadounidense y luego por motivos diversos de cada divisa. El kiwi, ya hablamos de la crisis política del nuevo gobierno de Nueva Zelanda, el AUSI, pues la inflación está por debajo de las expectativas y el Banco Central de Australia se mantiene neutral, y el dólar canadiense, pues bueno, las expectativas de crecimiento y subida de tipos, pues ya lo avisó Poloz, serían moderadas y bueno, pues lo curioso es que ha sorprendido el mercado, pero bueno. Y en cuanto a los pares que me preguntas, desde un punto de vista técnico, pues el Eurochef, pues que es una divisa que se ha considerado sobrevalorada, y la debilidad que ha mostrado, o mejor dicho, que el propio Banco Central de Suiza pues ha buscado, pues también se observa en el gráfico. Yo creo que el par, después de que en verano rompiese la resistencia psicológica de 1,10, pues hemos observado cómo la presión alcista se ha acelerado y para mí tiene que ir al origen de la gran caída que tuvo cuando dejaron de intervenirlo, es decir, a 1,20. Entonces cualquier recorte pues debería ser una oportunidad de compra. Entonces, como hablamos de medio plazo, vamos a ver los niveles de 1,14 como posible entrada con objetivo quizá 1,19. Y el euro con respecto al luni, pues por técnico, pues si observamos un gráfico diario,
diario, vemos que también el par se ha movido desde julio en un rango lateral entre 1,45 y 1,50. Actualmente está haciendo soporte a la media móvil de 100 sesiones, y si lanzamos un FIBO desde mínimos anuales de febrero de 1,37,8 hasta máximos de junio 1,52,2, lo lógico es que el par, si perfora la media, se dirija al retroceso 38,2, que coincide con el soporte de 1,47, y de perderlo pues nos iremos a la parte inferior del rango, los 1,45 nuevamente, que coincide con el retroceso del 50%. Raúl, otra cosita que queríamos hablar contigo, un asunto primordial antes de empezar a operar en los mercados. Es necesario saber determinar la tendencia del precio para acompañar al precio en nuestra operativa y no ir en su contra. Esto parece fácil, pero no todo el mundo lo tiene muy claro. Vosotros les vais a dar una serie de consejos y trucos para saber en qué sentido tienen que operar en el mercado este viernes, si no me equivoco, este viernes 12, en un seminario que habéis organizado y que se puede seguir en la web de eBroker. El trader Mark Rives va a ser quien enseñe a definir correctamente la tendencia en función de los diferentes parámetros técnicos, indispensable para poder proponer un correcto posicionamiento táctico en función del estado de la misma. Cuéntanos un poco a qué hora es el curso, cómo apuntarse y cuáles son algunas de esas técnicas que vais a enseñar. Bueno, pues el curso es la tendencia aplicada al trading, que efectivamente pues el ponente es Mark Rives. Como todos los cursos que ofrecemos, es online, completamente gratuito, y se imparte el próximo viernes 12 a las 6 de la tarde. Y bueno, es bastante interesante, ya que, bueno, sobre todo cuando hacemos trading, pues lo primero que se plantea pues es la operativa que va a llevar, si uno prefiere hacer swing trading, otro prefiere intradía, otro trading direccional, etcétera. Entonces, lo que va a explicar Mark es que una vez que tengamos clara la operativa, pues primero, pues cómo realizar la selección de valores en función, como digo, de nuestra perspectiva, y tener un radar, una selección de valores con los que operar, y luego cómo gestionar las pérdidas y las ganancias y qué indicadores técnicos pues son los más recomendables en función del estilo de trading que se adapte al perfil de cada uno. Y bueno, pues como digo siempre, que los que estén interesados que se conecten 5 minutos antes del comienzo, y luego si no pueden asistir por cualquier motivo, pues bueno, pues pueden verlo diferido en nuestra web abriéndose una cuenta demo o una cuenta real. Pues ya lo saben, pierdan el miedo y empiecen por lo básico a aprender cuál es la tendencia del mercado, si alcista o bajista, para posicionarse a favor del mismo. Entren en ebroker.es y siéntanse libres de operar como quieran con su dinero, con mesa de dinero, sin mesa de dinero, en el EMAX, en la libra, en el euro. Lo importante es trabajar con un broker que te dé opciones y libertad para operar como uno se sienta más confortable, y sobre todo que uno pueda decidir qué hacer con tu dinero y cómo lo inviertes gracias a la formación, que nadie decida por ti qué haces con tu dinero. Raúl Álvaro, muchísimas gracias como siempre por haber estado otro miércoles con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. eBroker te ha ofrecido esta sección. eBroker.es. Entra ahora y comienza a descubrir un trading diferente. Los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Cocina mediterránea y de mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera nos sorprende con una carta que se renueva diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán. Calle Villalar 6, junto a la Puerta de Alcalá. arrayanrestaurante.com. El lobo del trading es riquísimo en manifestaciones mímicas de la faz. La exhibición de sus tremendas carteras le sirve para impresionar a los otros traders del grupo. No hay que olvidar que este animal es un cazador social. En los mercados, el lobo
vive siempre en grupos. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Los paisajes más sorprendentes. Las causas y sus consecuencias. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Mercado de divisas, porque el trading es simple, pero no es fácil. Un programa presentado por Judith García y Raúl Castillo. Nos vamos acercando a las 3 de la tarde. Mucho hemos hablado en este programa de hoy del protagonista de la semana, el que será el nuevo gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero también hay otro miembro de la FED protagonista, ¿no, Raúl? Así es, Judith. El presidente de la Reserva de Nueva York, William Dudley, dejará su cargo a mediados de 2018. Dudley, vicepresidente del Comité Abierto de la FED, era uno de los principales aliados de Janet Yellen en su política monetaria expansiva, por lo que su salida es interpretada como que no hay garantías de que el nuevo presidente de la FED siga en la línea trazada por Yellen y se espera que se deslice más hacia el lado hawkish en materia de política monetaria. Bueno, parece algo arriesgado especular con lo que hará Powell, pero que hasta ahora estaba en un discreto segundo plano. Pero ¿quién es realmente este abogado que ocupa el trono de la FED? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Quieren saber más? Escuchen este reportaje de Paul Miebro. Jerome Powell no es un economista y eso gusta a Wall Street. Para ser republicano, su reputación de pragmático y su tono dovish o perfil de paloma en política monetaria aporta cierta tranquilidad a los inversores. Donald Trump se ha ceñido esta vez al guión previsto y le ha nominado como el próximo presidente de la Reserva Federal. Fuerte, comprometido y listo. Así le ha definido Trump. Nuestra economía requiere una política monetaria sensata y una supervisión prudente de nuestro sistema bancario. Por eso necesitamos un liderazgo fuerte, firme y estable en la Reserva Federal de Estados Unidos. He nominado a Jay para ser nuestro próximo presidente de la FED, porque lo que es importante es que aportará exactamente ese tipo de liderazgo. Es fuerte, comprometido y listo. Para los expertos, una FED dirigida por Powell es vista como una continuidad, ya que ha votado con el consenso del Comité de Mercado Abierto durante sus 5 años y medio como miembro del Consejo de Gobernadores del Banco Central. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Yo creo que en cierto modo no es más que la victoria de un Donald Trump que quiere que se siga haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que es dentro de todas las opciones que había, era la más paloma, digamos, para seguir un poco el criterio que utiliza el mercado para definir un poco los perfiles en política monetaria de los presidentes de la Reserva Federal y sus miembros del FOMC, y de alguna manera significa continuidad y mantenimiento de tipo de interés bajo. Pero otros analistas dicen que la falta de formación como economista de Powell, él es abogado, podría dificultar sus esfuerzos para consensuar las decisiones en el Comité de Política Monetaria. Powell se ha comprometido a cumplir con los preceptos de la FED. Si soy confirmado por el Senado, haré todo lo que esté en mi poder para alcanzar las metas asignadas por el Congreso de precios estables y aumentar el empleo. Nuestro sistema financiero es sin duda mucho más fuerte y resiliente de lo que era antes de la crisis. Continuaré trabajando con mis colegas para asegurar que la Reserva Federal se muestra vigilante y preparada para responder a los cambios en los mercados y riesgos cambiantes. Con 64 años de edad, Powell ha servido en el Departamento del Tesoro bajo el presidente George Bush padre. En febrero se va a convertir en el primer banquero de inversión que lidera la política monetaria de Estados Unidos. En 1997 fue socio del grupo Carlyle hasta 2005. Su patrimonio se estima en más de 110 millones de dólares. Su desafío ahora es mantener el buen momentum que vive la mayor economía del mundo. Según muchos indicadores, estamos cerca del pleno empleo y la inflación se ha movido gradualmente hacia nuestro objetivo. Nuestro sistema financiero, sin duda, es de lejos más fuerte y resistente que antes de la crisis. Nuestros bancos tienen más capital y liquidez, son más conscientes de los riesgos que dirigen y son mejores gestionando esos riesgos. Si bien las mejoras tras la crisis en regulación y supervisión han ayudado a conseguir estos avances, seguiré trabajando con mis colegas para asegurar que la Reserva Federal se mantiene vigilante y preparada para responder ante cualquier cambio en los mercados o en la evolución del riesgo.
La Fed de la presidenta saliente Janet Yellen ha sido fiel hasta ahora a su política de subidas graduales de tipos de interés en 2017. Los traders esperan que continúe esta tendencia. La tercera subida de tipos que prevé el FOMC para este año parece ya prácticamente asegurada en diciembre y el mercado ya empieza a descontar una probabilidad elevada para otra subida en marzo. Mike Crapo, presidente del Comité Bancario del Senado, ha dicho que su objetivo es que la Cámara Alta confirme a Powell antes de fin de año. Todavía quedan varias vacantes disponibles en el Consejo de la Fed, sin nombres adjudicados, así es que Trump tiene en sus manos la posibilidad de modelar a su antojo el banco central más poderoso del mundo. XM, el broker líder mundial en Forex y CFDs con más de 1 millón de clientes y regulado por la FCA, apuesta por la formación junto a Academia de Mercados, división formativa de la multinacional de prop trading OSTC. Somos traders que formamos traders. Pues juntos hemos llegado a las 3 de la tarde después de dejar atrás la primera parte del programa dedicada a la actualidad del Forex. Abrimos nuestra ventana al mundo del trading minorista y como todos los oyentes de Mercado de Divisas saben, en esta segunda parte apostamos por la formación como único medio para que un trader minorista pueda batir al mercado y sacarle un rendimiento aceptable a sus ahorros desde una cuenta de trading. Para ello contamos con la mejor formación de la mano de Academia de Mercados en colaboración con XM, el mayor broker digital del mundo en Forex, para que nos den las claves de cómo operar en el mercado de divisas. Tenemos con nosotros a José Manuel Ayllón, trader profesional y profesor de la Academia de Mercados. Muy buenas tardes, José Manuel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Primero queremos empezar por la semana pasada, que empezamos a aprender con nuestros oyentes cómo usar los soportes y resistencias para operar. Estuvimos buscando una entrada en el soporte en el dólar neozelandés, dólar en el gráfico diario, si no recuerdo mal. ¿Qué pasó al final con esta operación? Sí, Judith, es una pena no poder contar hoy, una semana después, que tenemos la operación que contamos en directo ya en casi take profit. Y esto se debe a que en este caso no es porque se haya ido en contra o porque haya tocado el stop loss. En este caso, por suerte, no es nada de eso. La razón es que se quedó a unos 3-4 pips de tocar nuestra orden buy limit que teníamos situada en el soporte. Por lo tanto, fue simplemente un poco por una situación de intentar ganar hasta el último pip. Si hubiésemos sido quizás menos agresivos, seguramente sí nos hubiese tocado y podríamos estar ahora contando que la tenemos dentro. Pero bueno, son situaciones que ocurren. Es decir, puedes hacer bien el análisis, pero que no te entre por muy poquito. Y entonces, bueno, ahora mismo pues ha recorrido ya la mitad del trayecto. Eso sí, es cierto que igual que la semana pasada, pues hablábamos aquí de ese soporte. También el jueves en cierre de mercados hablamos de una resistencia en el dólar yen. Y en este caso sí que estuvo muy cerquita de tocarnos el stop loss, pero se dio la vuelta y ahora mismo la tenemos en beneficio. Lo hemos compartido en nuestro Twitter, @ADMercados, y está pues aproximadamente en más del 50% ya del movimiento. Entonces, como digo, todas estas operaciones las compartimos en nuestro Twitter en @ADMercados. Todas estas operaciones se producen en un contexto macro, ¿no? que hay que valorar, ¿no? Y esta semana vemos al dólar como a moderar sus subidas de los últimos días y vemos a la libra muy bajista, aunque se recupera algo de la subida después de la subida de tipos de Inglaterra, que le provocó una gran caída. Tenemos tipos de interés esta noche en Nueva Zelanda, así como ayer tuvimos reunión del Banco de la Reserva Australiana, sin cambios en los tipos. Las divisas de la zona oceánica parecen estar débiles, en especial el Aussie. ¿A qué se debe esto? Bueno, Raúl, pues por pasos, primero, respecto a los tipos, ¿no?, que vimos en Inglaterra, pues recordar que el BOE lo subió por primera vez en una década, subió a tipos pues 25 puntos, hasta los 0,50%. Ahora bien, se han subido tipos. Tenemos que pensar, ¿por qué está sufriendo la libra? En este caso, lo primero que tenemos que pensar es tener en cuenta un detalle, y es que incluso ese mismo día, pues todos cuando vimos esa decisión, que es cierto que fue una decisión que fue tomada con un amplio consenso, ya que 7 de los 9 miembros del Consejo de Gobierno votaron a favor de esta subida de los tipos, hay que tener en cuenta que los mercados aún tienen la sombra del Brexit, por lo tanto, en los mercados no existe ese consenso. En los mercados se piensa todavía que la libra no se ve con tanta fuerza. Por lo tanto, no se confía tan ciegamente en que la economía vaya a reflotar teniendo un evento tan importante, tan cercano como todavía lo tenemos, el Brexit. Por ello, pues el mercado no está yendo en esa línea, no está ascendiendo como sí que ocurría en los primeros días, porque se está a la espera de ver pues los sucesivos sucesos que irán transcurriendo en las próximas semanas. Por lo tanto, era de esperar pues que la libra no iba a subir pues como si nada
como si el Brexit ya hubiese desaparecido, porque los mercados, como siempre sabemos, lo descuentan todo y como siempre mencionamos desde Academia de Mercados, desde XM, no se iban a olvidar del Brexit, ¿no? Entonces, respecto al Brexit, hay que tener en cuenta ese detalle. Respecto a los tipos en Nueva Zelanda que comentaba Raúl, pues bueno, esta noche vamos a tener la noticia, la tendremos a las 9 de la noche y en ese caso será el momento en el que sabremos pues qué decisión toma el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Hay que tener en cuenta pues que ahora mismo existe un consenso en que se mantendrán tipos al 1,75%. Si bien es cierto que desde octubre vemos una caída del kiwi, sobre todo debido a la decisión del Partido de Nueva Zelanda Primera de apoyar a Jacinda Ardern, que se ha convertido en la primera ministra. Recordar, bueno, que no fue la fuerza más votada y que a sus 37 años pues se convierte en la persona más joven de la historia del país en convertirse en presidenta. Y ante esta decisión pues vemos como el kiwi actualmente ha caído aproximadamente un 5% en su comparativa con el dólar. Eso sí, hay que tener en cuenta, bueno, pues que a pesar de las novedades de nueva presidenta, novedades en el cargo con Grant Spencer como gobernador del Banco de Nueva Zelanda, nada de estos presumiblemente van a hacer que se muevan los tipos. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos por si hubiese alguna sorpresa, pero al 99% de seguridad no habrá movimientos. Por tanto, muy atentos porque sí existe esa sorpresa de que finalmente sí que haya subida de tipos, sí que seguro que metería fuerza en el mercado, pero al 99% no habrá nada. Y ya por último, Raúl, que comentabas respecto al dólar australiano, pues comentar, bueno, pues que la divisa australiana pues vemos que ha subido pues brevemente después de que el Banco de la Reserva de Australia pues decidiera mantener pues sin alteración los tipos de interés y ha sonado, eso sí, menos prudente de lo previsto en la reunión de la política monetaria. Hay que recordar que al final Australia es un país un poco especial, es digno de estudio en el sentido de que está un poco ajeno a toda la situación que todos estamos viviendo, porque vemos que no ha vivido una recesión en los últimos 26 años, cosa pues un poco extraordinaria en el resto del mundo. Vemos precisamente que en la crisis asiática del 97 o en el comienzo de la crisis financiera que nos llegó a todos en el 2008, su PIB entró en contracción, es cierto, pero solamente durante un trimestre. Y hay que recordar que para considerar una recesión tiene que ocurrir que el PIB se contraiga durante al menos 2 trimestres consecutivos. Por lo tanto, pues viendo estos datos, pues vemos cómo es un país en ese sentido extraordinario y una de sus claves, sin lugar a dudas, es su gran poder exportador de materias primas y el hecho de que esté cerca de China. Curso práctico de trading es el curso recomendado para aquellos oyentes que quieran usar el análisis técnico para hacer sus propios análisis de mercado y decidir dónde invertir, pero también hay gente que quiere convertirse en un profesional de los mercados y vosotros le dais una formación para alcanzar esta meta. Estamos hablando del curso de profesional en análisis técnico y chartista, más de 11 semanas de clases que comienzan hoy y que se toca todos los aspectos del análisis técnico hasta llegar a la combinación de varios indicadores para diseñar sistemas de trading. Cuéntanos, José Manuel. Bueno, pues realmente es un curso que todavía están a tiempo todos los oyentes de dar el paso, porque como bien comentabas, Judith, arranca hoy. Empieza hoy, sí. Entonces sí que es muy interesante y hay que tener en cuenta que es un curso que sin lugar a dudas van a poder dar un salto cualitativo porque se va a ver todo desde un punto de vista simple, tanto pues ver toda la formación de las velas hasta adquirir un conocimiento bastante más amplio como el que nos depara pues conocer los indicadores y, como comentabas, acabar viendo pues estrategias combinando diversos indicadores. Por lo tanto, es un curso muy interesante y un poquito pues en alusión, desmarcándonos un poco de simplemente basarnos en figuras como semanas anteriores, pues un poquito sí que lo que teníamos hoy era una estrategia en el DAX fusionando dos parámetros. Es decir, hemos querido demostrar cómo precisamente, al igual que vamos a ver a lo largo de todo el curso profesional de análisis técnico y chartista, cómo uniendo muchas veces pues diferentes figuras, diferentes estrategias, pues podemos precisamente tener un trading mucho más potente. En este caso, lo que hemos realizado fue una entrada en el DAX fusionando, como decimos, dos parámetros. Primero, abogando por una estrategia pues que es también bastante extendida, como es la del cierre de gap. Vemos que el DAX tiene todavía un gap que no se ha cerrado y hemos abogado por entrar en corto con el objetivo poniendo el take profit justo en el cierre del gap, y por otro lado nos ayudamos de una divergencia bajista que tiene el índice alemán en 4 horas. Por lo tanto, por estos dos motivos
uniéndolos, es por los que hemos entrado. Compartimos en nuestro Twitter @admercados la imagen, pues para que todos puedan ver la imagen, para que puedan ver también la divergencia en el RSI, cómo la hemos trazado, y recordar, bueno, que nos suele gustar siempre entrar con un ratio riesgo-beneficio pues bastante amplio, de 2-3-1. En este caso es cierto que está más ajustado, un ratio riesgo-beneficio 1-1, pero bueno, siempre recordamos desde Academia de Mercados y con XM la importancia de una buena gestión monetaria. Así es, pues todos los que quieran conoceros de manera personal y saber vuestros métodos de enseñanza les esperáis dentro de una semana, ¿no? El 15 de noviembre a las 5 de la tarde en el Hotel TVA Preciados, calle Preciados 37. Habéis preparado una sesión con xm.com, ¿no? Trading con indicadores. Cuéntanos un poco, para quien se quiera acercar, qué es lo que vais a hacer allí. Bueno, pues Raúl, primero comentar que hay mucha gente que no le vale, digamos, con escucharnos para animarse. Hay mucha gente que siempre necesita tener ese primer contacto, necesita ese contacto visual de vernos, que realmente estamos ahí, que realmente existimos. Y por esa razón creo que es una grandísima oportunidad acercarse, como bien comentas, en una semana al TVA Preciados, porque vamos a hablar pues tanto de los principales indicadores como las medias móviles, el MACD, el ATR, el ADX, multitud de indicadores, pero también vamos a dar un salto porque vamos a mostrar estrategias pues uniendo varias de estos indicadores, vamos a crear estrategias, ¿no? Entonces yo creo que es una excelente oportunidad para que todos los que estén en Madrid, pues para que se acerquen y nos puedan conocer. Entonces realmente creo que es una buena oportunidad, y aparte, bueno, pues recordar que vamos a dar el salto a las Américas, que el día 18 estaremos en México de la mano de XM, y aparte pues la semana siguiente, ya tendremos tiempo de comentarlo, pues también estaremos en Colombia, entre otros lugares pues en la Universidad de Rosario. Pues mucha gente nos sigue desde Twitter y desde México y Colombia y Argentina a través del canal de YouTube de Mercado de Divisas. Ahí dejaremos información sobre esas jornadas en Latinoamérica. Gracias, José Manuel Ayllón, por haber estado con nosotros. Los oyentes ya saben que también pueden seguir en la página web de Academia de Mercados, www.academiademercados.com, el resumen de la sesión de lo que pasa en el mercado Forex todos los días. Y nos encontramos aquí el próximo miércoles para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Judith. Si quieres más información, visita xm.com, academiademercados.com o llama al 91 186 22 79. Hoy en Mercado de Divisas tenemos con nosotros a Juan Manuel Almodóvar, responsable de Sistemas Inversores, una empresa especializada en trading automático. Juan Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sistemas inversores y qué servicios ofrecéis a quien quiera aprender en el mundo de la inversión cuantitativa? Sí, en Sistemas Inversores somos una consultora especializada en sistemas de trading automático inteligentes. El tema de la parte de que sean sistemas inteligentes es un enfoque nuevo, diferente a lo que sería el trading automático clásico, y consiste un poco en utilizar nuevas tecnologías de inteligencia artificial y de minería de datos para explorar los mercados financieros. Desde ese enfoque, encontrar ineficiencias, desarrollar directamente, automáticamente los sistemas, ¿no? Los sistemas de trading. Y entonces poder operarlo todo automáticamente con unos sistemas que ya ellos solos se van adaptando a lo que son los cambios del mercado. Redes neuronales son, ¿no? Sí, utilizamos muchas tecnologías. La de redes neuronales sería una de ellas. Utilizamos árboles de decisión, modelos de ensamblado, minería de datos en general. Entonces, todas esas tecnologías que se pueden utilizar en los mercados y extraer información muy útil, ¿no? Y crear eso, una operativa totalmente automatizada, ¿no? Nosotros tenemos para hacer esto nuestro departamento propio de investigación y desarrollo. Entonces, por una parte, estamos explorando siempre nuevas ideas con esas tecnologías respecto al mercado, y al mismo tiempo somos capaces de diseñar nuestro propio software, nuestras propias aplicaciones para comprobar que esas ideas funcionan. Entonces, de alguna forma, tenemos un ciclo de desarrollo mediante investigar por una parte, desarrollar la tecnología por otra, y de ahí es donde vamos sacando pues los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Bueno, uno de los puntos claves de vuestra empresa, bueno, por lo menos a mi parecer, es que habéis desarrollado la herramienta Alpha Advisor, ¿no? Que es una especie de software o app, no sé cómo se puede llamar. Es una aplicación. Una aplicación, la cual alguien que no tenga conocimientos informáticos
puede crear un robot de trading, lo cual es muy frecuente, ¿no? Gente que tiene conocimientos financieros pero no tiene conocimientos informáticos, o viceversa, gente que sabe de informática pero no tiene ni idea de finanzas, ¿no? Entonces esto es una ventaja para todos aquellos que quieran, ¿no? Hacer robots sin tener ni idea de informática. Habéis actualizado la herramienta, ¿no? Hace poco. Sí. ¿Qué novedades hay en el nuevo Alpha Advisor que le diferencia del anterior? Supongo que habrá sido por algo, ¿no? Sí. A ver, la aplicación siempre está en continuo desarrollo y siempre está en continua mejora, pero en esta última, que es la versión que tenemos, que es la versión 7, pues como siempre, aparte de poder diseñar sistemas de trading sin necesidad de ser un programador, pues y tener, por ejemplo, el analizador de resultados, sobre todo en lo que hemos puesto mucho esfuerzo, y es la parte del optimizador. El optimizador nos permite, cualquier estrategia de trading que uno tenga, encontrar realmente cuáles van a ser los parámetros óptimos para operar en el mercado, ¿no? Entonces, y me refiero por ejemplo, a los objetivos que tenga una estrategia en cuanto a puntos de beneficio, puntos de pérdida, riesgos, etcétera, como el valor de los indicadores, por ejemplo, que esté utilizando dentro. Esta parte, Alpha Advisor, pues ahora es el optimizador, es realmente la principal mejora en la versión 7, está muy completo y está utilizando algoritmos propios que hemos diseñado nosotros, como te decía, desde nuestro departamento de investigación. Hemos desarrollado algoritmos propios que después los llevamos a la plataforma Alpha Advisor para que todo el mundo pueda utilizarlo. La plataforma es gratuita y está en la web, y todo el mundo puede, cualquier trader que esté interesado, que tenga estrategias de trading pensadas o que las esté aplicando a mano, puede descargar la herramienta gratuitamente y diseñar su propio robot de forma muy fácil, o sea que simplemente hay que ir a la web y descargarla. Juan Manuel, habéis organizado además unas jornadas en Madrid llamadas Robot Day. ¿Cuándo se van a celebrar y qué temas vais a abordar en estas jornadas? Sí, bueno, el Robot Day que celebramos el 18 de noviembre, ahora el 18 de noviembre, un sábado. Es una jornada todo el día, viene de unas jornadas que hacíamos anteriormente. Nosotros tenemos una escuela de formación para traders que quieran aprender a operar mediante nuestro método de trading automático inteligente. Entonces siempre hemos venido haciendo jornadas para los alumnos presenciales. En el 2016 hicimos 2 jornadas en Madrid, y este año, en 2017, hemos hecho una en mayo en Alicante, y ahora viene la siguiente en Madrid, ¿no? Lo hemos renombrado estas jornadas, que al principio eran solo para alumnos de la escuela, pues ahora las hemos hecho abiertas a todo el mundo, lo llamamos el Robot Day. Y bueno, se trata, un día es exclusivo para todos los entusiastas del trading automático, para hablar de trading automático todo el día, ¿no? Entonces, pues bueno, hay varias ponencias, yo presento algunas, mis compañeros también dan otras ponencias, y por ejemplo vamos a hablar por supuesto, de nuestro método de trading inteligente, en qué consiste, lo explicamos a todos los asistentes, pueden ver tanto en qué consiste el método como cómo lo aplicamos de forma sencilla con nuestras herramientas, ¿no? Con Alpha Advisor y demás. También hay algo que esperan la gente, los alumnos, los que son ya alumnos de nuestra escuela, que esperan desde hace mucho tiempo, y es que presentemos una herramienta que llamamos GenBox, y es una herramienta que estamos preparando, llevamos mucho tiempo preparando para ellos y con ellos. Es una herramienta especial, es una versión mejorada y más potente de lo que hace Alpha Advisor, y la vamos a presentar por fin en este Robot Day. Y bueno, también tendremos tiempo para presentar nuestra operativa en real, cómo hacemos trading nosotros con estas herramientas, con GenBox, con Alpha Advisor y con el método que impartimos en la escuela. Y también este año, pues un poco viendo la importancia que están tomando las criptodivisas, pues tenemos una charla en la que vamos a explicar acerca de las criptodivisas, de Bitcoin, Ethereum y demás. También muy interesante, que nos han pedido algunos alumnos que hablásemos un poco de las investigaciones que estamos haciendo nosotros en el ámbito de las criptodivisas.
Esta jornada del Robot Day, del 18 de noviembre, pues es abierta a todo el mundo, a todos los entusiastas del trading automático que quieran venir a participar con nosotros en las jornadas. Pues ya lo saben, los que estén interesados en asistir, 18 de noviembre, que nos decías, Juan Manuel, que caía en sábado, ¿no? Sí. Pues apuntado queda. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mercado de Divisas. Muchas gracias y a ver si hablamos otro día de criptodivisas y todas esas optimizaciones, ¿vale? Perfecto, cuando queráis. Un saludo. Seguimos en Mercado de Divisas. Mucho es lo que hemos oído hablar de trastornos adictivos con sustancias como el alcohol y las drogas, y sin sustancias como la adicción al sexo, al juego, a Internet. Pero ¿es el overtrading un trastorno adictivo también? Muchas personas se lanzan al mercado a intentar identificar cualquier tipo de señal que pueda motivar una operación para embarcarse en ella, asumiendo el riesgo que sea necesario sin que haya necesidad alguna. Y sobre este comportamiento hemos preguntado a nuestra colaboradora Alba Puerro. ¿Puede convertirse el trading en una ludopatía? Cuéntanos, Alba. Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro. Hoy hemos traído una consulta de un oyente. Si eres tan amable, Judith, de leérmela. Sí, el oyente es José Manuel P. Gámez y dice así: hola Alba, quería dejarte un comentario. Noto que he hecho muchas entradas sin hacer un análisis completo. Esto me ha llevado a sobreoperar en mi cuenta. En ocasiones he tenido abiertas cerca de 10 operaciones entre divisas, materias primas e índices. No entro con más lotes, a decir verdad, en todas las operaciones entro al mercado con 0.01 lotes debido a mi capital, pero creo que el hecho de sobreoperar por encima de mis posibilidades me está llevando a reducir mi balance de la cuenta. Pues lleva toda la razón nuestro amigo José Manuel. Lo de tener 1000 operaciones abiertas y sobreoperar es algo que nos pasa a todos al principio. Parece que estás arriesgando muy poco por cada una, como él comenta, está abriendo 0,01, eso es un microlote, es la posición más pequeña que te permite fraccionar los brokers, y el vicio que coges con estas posiciones tan pequeñas es que te pones a abrir, pues como ha comentado él, muchísimas. El peligro que esto tiene es que cuando ya llevas 10 operaciones o 20 operaciones, tú ya solo estás mirando el dinero, ya no sabes por qué has entrado en cada una. También él ha comentado que no tenía un sistema específico. Si lo hubiera tenido, hubiera sido más fácil con abrir el gráfico, recordar o refrescar el por qué estás en el mercado en esa operación, en esa de las 20 que tienes abiertas. Pero cuando hacemos esto, pues es cuando empezamos ya a sumar pérdidas y pérdidas, porque sumamos posiciones que son muy pequeñitas y realmente esto al final hace como una bastante grande, ¿no? Comentarios y consejos. Estar delante de la pantalla no significa tener que operar. Si estás delante de la pantalla y solo tienes 3 horas para estar en el mercado, pues ponte a ver activos diferentes, empieza a tirar líneas, empieza a tirar Fibonacci, observa el precio cómo ha reaccionado en el pasado con las medias, quédate un poco aprendiendo y no te obsesiones en tener que abrir una posición, ¿no? Como diciendo, es que estoy aquí 2 horas y si no le saco rentabilidad a estas 2 horas, estoy perdiendo mi tiempo, mi vida. O sea, muchas veces perdemos más el tiempo en atascos por ahí, en esperar la cola del campo y no nos ponemos tan ansiosos. La ansiedad es mala consejera, sí. ¿no? Sí, y esto tiene muchísimo peligro, el ponerse a abrir, a disparar como un loco. Alba, digo yo una cosa, si José Manuel Gámez está preocupado con sus 0,01 lotes, debe ser porque tiene una cuenta muy, muy pequeñita. Sí, bueno, ya sabes que ahora mismo todos los brokers te facilitan abrir cuentas, yo he visto hasta de $50. Obviamente con $50 no tienes margen para ponerte a abrir y mucho menos para sobreoperar, porque hay que recordar que 0,01 equivale a 1000, ¿no? Bueno, depende de tu apalancamiento, si es 1.400, si es 1.500, o sea, depende. 0,01 en Forex a 1.400, que es lo que tengo yo, son 10 céntimos el PIB, por ejemplo. 0,10 es €1 el PIB. ¿Qué pasa? Pues que si se ha abierto ya 20 de 0,01, pues ya tiene corriendo... 20 euros, ¿no? Sí, a 2 euros el PIB. Y cada divisa se le ha podido mover muchísimo. Y como ha comentado él, lo más preocupante es que no tiene operativa. Y te estás poniendo y estás operando. Y el sobreoperar también significa que cuando tú ya has hecho tus 3 o 4 operaciones o tu una única operación y la has hecho bien, como que te sobran 2 horas, bueno, voy a ponerme a abrir más. Pero eso es como un poco ir a las tragaperras, lo de sobreoperar. Efectivamente, tú visualízate a ti mismo como en la maquinita del bar, clink, 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 avance, clink, 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 avance. Tú ya habías hecho tu día, no tienes que seguir operando. Y eso es lo que al final te hace perder todo lo ganado.
Alba, recuérdanos cómo pueden hacer llegar las consultas, las dudas que le surgen a nuestros oyentes. Pues dudas como esta, como la que ha tenido el compañero, las pueden hacer llegar a mi mail, bolsayestadística@gmail.com, y hay mucho contenido para descargar, todos estos programas y demás en el blog La Bolsa como Estadística, wordpress.com. Pues muchas gracias, Alba, un placer como siempre. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Hasta el próximo miércoles. Pues se nos hace muy corta una hora, Raúl, para hablar de todo lo que tenemos que hablar, de trading. Bueno, pero no pasa nada porque el próximo miércoles estamos aquí otra vez. El próximo miércoles volvemos con un montón de cosas que queremos contarles, así que les tenemos que decir adiós. Las 3:26 en directo que estamos. Regresamos el próximo miércoles, como dice Raúl. A las 2:30 estaremos puntuales. Les dejamos ahora con todo el equipo de cierre de mercados y con Fernando La Tienda, que les va a tener informados de todo lo que ocurre en la apertura americana de Wall Street y de todo lo que acontece en el IBEX hasta su cierre. Un saludo y hasta el próximo día.